Saludamos a todos nuestros amables hermanos y a los amigos que nos acompañan semana tras semana en el comentario de la lección de escuela sabática. Es una bendición para nosotros poderles compartir ese comentario. Créanme, mis hermanos, que somos los primeros beneficiados y esperamos también beneficiarlos a ustedes. Así que, bienvenidos a nuestro comentario de la lección número 5. La buena noticia del juicio. Antes queremos darle un saludo a nuestros queridos hermanos que han colocado comentarios. Les invitamos a que comenten, a que nos den sus opiniones, sus conceptos en cuanto a lo que estamos estudiando. Tenemos a Joana. Joana está en España. Joana, que es de acá de Colombia, por acá de Medellín. Que la hemos tenido por acá por Sevilla también. Joana, que Dios te bendiga. Que Dios colme tu vida de bendición. La hermana María Huerta, que está en Chile. Hermanita María, Dios te guarde. Dios te conceda las peticiones de tu corazón. María Gloria, no sabemos dónde está la hermana María Gloria. Denis Gómez, Santuario Megantoni. Este usuario está en el Perú, este querido hermano. Para todos ustedes, bendiciones del Señor. Y esperamos, como ya les hemos dicho, sus comentarios. Tenemos también saludo para todos los que escuchan este audio y nos acompañan en cada nación, en cada lugar, aquí en Colombia, en Venezuela, en Chile, los hermanitos y hermanitas de México. Bendiciones allá en México, mis hermanos queridos. Dios les bendiga ricamente en cada lugar a donde llegue este audio. Podemos ser injustos al no nombrar su país, pero créanme que estamos orando los unos por los otros. El texto para memorizar está en Apocalipsis 14:7. Decía a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si la Biblia alguna vez fue clara sobre algo, es que Dios es un Dios de juicio y que tarde o temprano, de una manera u otra, el juicio que tanto falta aquí y ahora va a llegar. Y Dios mismo, el juez de toda la tierra, Génesis 18:25, Salmo 58:11, 94:2, 98:9. Lo aplica a cómo escribió Pablo, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Romanos 14:12. ¡Qué pensamiento aterrador!, ¿no? Tener que dar cuenta de nosotros mismos ante Dios, el Dios que conoce las cosas más profundas, el Dios que trae toda obra a juicio, con toda cosa oculta, buena o mala. Eclesiastés 12:14. Sin embargo, en última instancia, el juicio revela la bondad y la gracia de Dios, y que Él es justo y misericordioso en su forma de tratar con los salvos y hasta con los perdidos. En este estudio exploraremos los temas más profundos del juicio en relación con el gran conflicto que asola el universo, y veremos especialmente lo que sucede cuando el pueblo fiel de Dios se enfrenta al inevitable juicio venidero. Hechos 24:25. Lección día domingo. La importancia de la hora del juicio. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, se centra en la culminación del conflicto entre el bien y el mal. Lucifer, un ángel rebelde, desafió la justicia, la equidad y la sabiduría de Dios. Afirmó que Dios era injusto en la forma en que administraba el universo. El juicio final del Apocalipsis está en el centro mismo de este conflicto sobre el carácter de Dios. Apocalipsis 14:7 dice: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Porque es importante que justo después de mencionar el Evangelio eterno, el mensaje del primer ángel hable del juicio de Dios. ¿Qué tiene que ver el Evangelio eterno con el juicio de Dios?
En la Biblia y especialmente en el Apocalipsis encontramos el centro del mensaje. El mensaje es el juicio final, la culminación del conflicto entre el bien y el mal. Con lo que hemos leído, mis hermanos, es interesante notar cómo el ángel rebelde acusa a Dios de ser injusto. No es lo que pasa aquí en la tierra con los que le colaboran al enemigo en difundir malas sospechas sobre el carácter de Dios. Claro. Ahora, el versículo leído de temer a Dios y darle gloria nos presenta que hay un evangelio para predicar. ¿Cuál es el evangelio eterno? Hemos dicho que es el mensaje del evangelio del Señor Jesucristo, eterno porque ha sido un plan que fue hecho allá atrás, no sabemos cuánto tiempo, pero Dios ya lo tenía establecido. Eterno también, y he mencionado esto, mis hermanos queridos, porque quien crea en el Evangelio, quien acepte el Evangelio y a Cristo como Salvador, recibirá vida eterna. Y este Evangelio trae como resultado la eternidad. Escuchen este pensamiento, dice el Evangelio y el juicio. Ambas partes del mensaje del primer ángel están inseparablemente entrelazados. Si no fuera por el Evangelio eterno, no tendríamos esperanza en el juicio. De hecho, como veremos, el Evangelio eterno es nuestra única esperanza en el juicio. No cabe duda que parte del contenido del Evangelio es el anuncio del juicio. Algunos se escandalizan por el juicio, por el castigo de Dios, pero en el castigo de Dios y en el juicio final está la justicia de Dios y su amor por aquellos que han elegido servirle. ¿No estamos esperando ese momento? Ver al Señor venir en la nube de los cielos. Así que esa es nuestra esperanza. Ahora, este conflicto ha trascendido al universo. Es todo el universo el que está en entredicho. Los seres de otros mundos, creados por Dios, los ángeles, van a quedar completamente satisfechos en cuanto a los designios del Señor. Así que, mis hermanos, este es una esperanza para todos, saber que esto va a terminar. Vamos a leer Salmo 51, versículo 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Fíjense ustedes en el versículo 4. Y tenido por puro en el juicio. Y encontramos en el contexto el arrepentimiento, la vida de consagración de un hombre que aunque ha cometido errores, reconoce en Dios su única esperanza. Y sabe que vendrá un juicio, pero que en ese juicio puede ser hallado sin culpa por la gracia de Dios. La misericordia en el juicio de Dios. Este estudio es para el día lunes. La cruz y el juicio revelan que Dios es justo y misericordioso. La transgresión de la ley exige la muerte del pecador. La justicia declara, la paga de los pecadores es la muerte. La misericordia responde, el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Si la ley de Dios pudiera haberse cambiado o abolirse, habría sido totalmente innecesario que Jesús muriera. La muerte de Cristo establece la naturaleza eterna de la ley y la ley es la base del juicio de Dios. Aquí podríamos aplicar este concepto. La gracia nos libra de la condenación, pero no de la obediencia a la ley de Dios. Apocalipsis 20:12. ¿Cómo se nos juzga? ¿Qué relación tienen nuestras obras con nuestra salvación? Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios,
y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahí está el concepto, según sus obras. O sea que aquí se cae el asunto de que no hay que hacer nada, que no tenemos que obrar, que Él ya lo hizo todo y por lo tanto nos sentamos de brazos caídos sin hacer absolutamente nada. Totalmente equivocado ese concepto, porque el resultado de nuestra relación con el Señor hará que nosotros caminemos en esas obras que Él ha preparado para nosotros, dice Efesios capítulo 2, versículos 9 y 10. Las obras revelan nuestras decisiones y nuestra lealtad a Dios, según Efesios 2, 8 y 9. Por la gracia han sido salvados, por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero cuando Cristo nos salva, Él nos cambia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, versículo 10 de Efesios 2. Nuestras buenas obras, empoderadas por el Espíritu Santo, no nos salvan, pero testifican que nuestra fe es auténtica. El juicio final de Dios quita toda pretensión, toda hipocresía, toda falsedad y penetra hasta el fondo de nuestro ser. Al describir nuestra posición delante de Dios en el juicio, Elena G. de White ofrece esta poderosa perspectiva de cómo el Evangelio y el juicio van de la mano. El hecho de que los hijos reconocidos de Dios estén representados como de pie delante del Señor con ropas inmundas debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su corazón. Los que están de veras purificando su alma y obedeciendo a la verdad tendrán una muy humilde opinión de sí mismos. Cuanto más de cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen, y menos pureza y santidad verán en sí mismos. Pero aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intersección eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos sino en los suyos. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 446. En este concepto hay algo que es inseparable. Inseparable el Evangelio y el juicio. Así que esto nos concede a nosotros esperanza. Veíamos en la introducción que en este mundo falta la justicia, escasea la justicia, cada vez hay más impunidad, cada vez hay más permisividad con el pecado, con el mal. El cielo pondrá orden y la tierra volverá a su estado original. Lección día martes. Una escena magnífica. Los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis son complementarios y nos señalan los acontecimientos que se desarrollarán en los últimos días de la historia de la humanidad. El libro de Apocalipsis anuncia que la hora del juicio de Dios ha llegado. El libro de Daniel revela cuándo comenzó el juicio. En Daniel 7, Dios reveló la historia del mundo al profeta. Las naciones surgen y caen. Los poderes perseguidores oprimen al pueblo de Dios. Después de describir a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. La desintegración del Imperio Romano y la persecución de la Iglesia durante 1260 años, descritos en el texto de Daniel 7:25 y Apocalipsis 12:14, Dios llama la atención de Daniel a su glorioso acontecimiento celestial, que pondrá todas las cosas en su sitio. La atención del profeta se dirige desde un surgimiento del universo y el juicio final de Dios, cuando Él corregirá todo mal y establecerá su reino eterno de justicia. Dios llevó a Daniel en visión profética desde el caos y el conflicto de la tierra hasta las glorias del santuario celestial y el trono de la Corte Suprema del universo, donde Cristo, el gobernante legítimo de este mundo, recibirá de su Padre el reino que era legítimamente suyo. Una cosa de la que sí debemos estar seguros, mis queridos hermanos, es la exactitud de la palabra de Dios. Es impresionante cómo Dios le revela a Daniel cada detalle hasta el fin. Qué bendición poder tener esa seguridad. Con exactitud
llegó el fin del Imperio Romano y el inicio de otro imperio, pero este ya religioso, la Roma papal, que perseguiría por 1260 años y que finalmente volverá otra vez a ejercer su poder. El destino de la humanidad se decide en el tribunal celestial. El derecho prevalece, la verdad triunfa, la justicia reina. Esta es una de las escenas más asombrosas, maravillosas y espectaculares de toda la Escritura. Y lo bueno es que termina muy bien para el pueblo fiel de Dios, revestido de la justicia de Cristo. Jesús se acerca a su Padre Celestial en presencia de todo el universo. Los seres celestiales se aglomeran alrededor del trono de Dios. Todo el universo de seres no caídos se asombra de esta escena de juicio. El largo conflicto que se ha librado durante milenios pronto habrá terminado. La batalla por el trono del universo está completamente resuelta. Una pregunta. Daniel tenía razón acerca de los imperios que surgieron y cayeron, tal como estaba predicho. ¿Por qué entonces tiene tanto sentido confiar en la palabra de Dios? ¿Por qué lo que dice con respecto al reino final, un reino eterno que nunca pasará? ¿Tenía razón el profeta Daniel? ¿Le fue confirmado al profeta Juan? Totalmente. ¡Qué bendición! Un vistazo al cielo para el día miércoles. En Apocalipsis 4, Juan contempla una puerta abierta en el cielo y recibe esta invitación. Sube acá y te mostraré lo que ha de suceder después. Apocalipsis 4:1. Jesús invitó al apóstol a mirar a través de la puerta abierta del santuario celestial para observar escenas eternas del gran conflicto entre el bien y el mal. Nosotros también podemos mirar con Juan a través de esa puerta abierta y recibir un vistazo del plan eterno de salvación. Somos testigos de asuntos que se están decidiendo en la corte celestial. Ante nuestros ojos se desarrollan cuestiones fundamentales en el gran conflicto entre el bien y el mal. Apocalipsis 4, 2 al 4. Veremos las similitudes de estos textos con Daniel capítulo 7. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Esta es una escena maravillosa, una escena que nos llena de regocijo. Aquí, y veremos en un concepto que aparece en la lección, hay cosas que cada uno puede tener su pensamiento en cuanto a quiénes son estos, quiénes son aquellos otros. Sabemos quiénes son los querubines. Sabemos también quiénes son los 24 ancianos. Aquí de pronto hay la duda en cuanto a quiénes son los 24 ancianos. Para mí, mis queridos, los 24 ancianos tienen más similitud con seres de otros mundos no caídos. Recuerde que ellos son reyes, reciben coronas. Y si son los que resucitaron con el Señor Jesús y que Él llevó como primicias, de que ellos son reyes. Leamos el concepto y la parte que nos explica la lección en este punto. Esta es obviamente una escena del trono. Dios el Padre se sienta en su trono rodeado de seres celestiales. Hay truenos y relámpagos que simbolizan los juicios de Dios. También notamos en Apocalipsis 4:4 que hay 24 ancianos alrededor del trono. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? En el antiguo Israel había 24 divisiones en el sacerdocio levítico. Estos sacerdotes representaban al pueblo ante Dios. En 1 de Pedro 2:9, el apóstol declara que los creyentes del Nuevo Testamento son un linaje elegido del sacerdocio. Un linaje elegido, real sacerdocio. Estos 24 ancianos podrían tal vez representar
a todos los redimidos que un día se regocijan alrededor del trono de Dios, o tal vez representen los que resucitaron en la resurrección de Cristo y que ascendieron al cielo con Él. Mateo 27:52, Efesios 4, 7 y 8. De todos modos, estas son buenas noticias. Algunos de los redimidos de la tierra rodean el trono de Dios. Ellos enfrentaron tentaciones tal como nosotros las enfrentamos. Por la gracia de Cristo y el poder del Espíritu Santo, ellos vencieron. Están vestidos de blanco, lo que simboliza la justicia de Cristo que cubre y limpia sus pecados. Tienen una corona de oro en su cabeza que representa que son victoriosos en la batalla contra el mal y que son parte del linaje real y celestial de creyentes llenos de fe. Como dice esta parte final que ha leído mi hija María Eugenia, de todos modos, sin tener en cuenta quiénes son los 24 ancianos, quiénes son los 144,000, para todos nosotros hay una corona. La corona de vida que nos dará el Señor juez justo en aquel día, dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:8. ¿En cuál día? En su venida. Lección día jueves. Jesús es digno. En Apocalipsis 5, 1 al 3, una vez más vemos un trono. Se menciona un libro escrito en ambos lados. Está sellado con el sello divino, y nadie del cielo ni de la tierra puede abrir el libro. Los seres celestiales tiemblan. El asunto es grave. Ningún ser angelical puede representar a la humanidad en el juicio final de la tierra. Juan llora porque nadie puede abrir el libro. Entonces uno de los ancianos, uno de los redimidos de la tierra, pronuncia palabras de aliento para el corazón de Juan. Jesús, el Cordero de Dios, es digno de abrir el libro. Juan contempla la respuesta final al problema del pecado en Apocalipsis 5:5. Aquí, el anciano profeta contempla la única manera en que alguien puede recibir aprobación en el juicio final en el trono de Dios. Entonces, uno de los ancianos me dijo: no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Entonces vi de pie a un cordero como si hubiera sido inmolado. Apocalipsis 5, 5 y 6. Apocalipsis 5, 8 al 12. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Me llama la atención mucho el versículo 8 y 9, porque aquí se juntan los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, y todos dicen: nos has redimido. Aquí parece haber posiblemente, mis hermanos, un problemita en la traducción, porque de la tierra no pueden haber sido redimidos los 4 seres vivientes. Ellos son seres que no estaban en la tierra. Así que estos son detalles que son importantes y que pueden generar inquietudes, y eso es bueno. Debemos ser investigadores de la palabra de Dios. Entonces, es bien importante que en lo que he leído de Apocalipsis 5, 8 al 12, lo que vemos aquí es el asunto en esta escena es que no había quien abriera los sellos, pero el anciano le dice a Juan: no llores, porque el que ha vencido. ¿Y quién es el que ha vencido? El Cordero de Dios, que fue sacrificado por cada uno de nuestros pecados, asegurando para nosotros la resurrección, porque Él resucitó. Así que es una esperanza
que todos debemos tener. La gran esperanza de que en el juicio saldremos victoriosos porque Él ya ha vencido. Permitamos que Él venza cada día, mis queridos hermanos, en nuestra vida, en nuestra consagración a Él, nuestra entrega voluntaria a su servicio. Su única esperanza se cifra en la misericordia de Dios. Su única defensa será la oración. Como Josué, intercedía delante del ángel. La iglesia remanente, con corazón quebrantado y fe ferviente, suplicará perdón y liberación por medio de Jesús. Su abogado, sus miembros serán completamente conscientes del carácter pecaminoso de su vida. Verá su debilidad e indignidad, y mientras se miren a sí mismos, estarán por desesperar. El tentador estará listo para acusarlos como está listo para resistir a Josué. Señalará sus vestiduras sucias, su carácter deficiente, presentará su debilidad e insensatez, su pecado de ingratitud, cuán poco semejante a Cristo son, lo cual ha deshonrado a su Redentor. Los hijos de Dios han sido muy deficientes en muchos aspectos. Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que él los indujo a cometer y los presenta de la manera más exagerada, declarando: «Nos desterrará Dios a mí y a mis ángeles de su presencia, y sin embargo recompensará a aquellos que han sido culpables de los mismos pecados. Tú no puedes hacer esto con justicia, oh Señor. Tu trono no subsistirá en rectitud y juicio. La justicia exige que se pronuncie sentencia contra ellos». Pero, aunque los seguidores de Cristo han pecado, no se han entregado al dominio del mal. Han puesto a un lado sus pecados, han buscado al Señor con humildad y contrición, y el abogado divino intercede en su favor. El que ha sido el más ultrajado por su ingratitud, el que conoce sus pecados y también su arrepentimiento, declara: «Jehová te reprenda, oh Satanás. Yo di mi vida por estas almas. Están esculpidas en las palmas de mis manos». Pensamiento que hemos leído de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 447 y 448. El acusador no cesará en su labor hasta el mismo fin. Recuerde lo que dice Apocalipsis 12:10. Lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Entonces no cesará en este trabajo hasta el final. Hermanos queridos, hemos llegado a la parte final de nuestro comentario, del estudio. Esperamos que sea de ayuda, de bendición. Y algo nos debe de llenar de esperanza. Tendremos un juez, pero ese juez hoy es nuestro abogado. Así que presentémonos delante de él con esa dignidad. Estamos frente al abogado que, conociendo nuestros casos, no perderá ninguno de ellos. Confiemos en él. Entreguemos nuestra vida a su servicio. Que Dios te bendiga. Gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios, por suscribirse. Darle un me gusta nos ayudará a llegar a muchos más que necesitan del mensaje de Dios. Paz de Cristo para usted.